Desde muy pequeño, algo en los relatos bíblicos no terminaba de convencerme. No era simplemente una cuestión de creer o no creer, sino una extraña sensación de que ciertos pasajes no pertenecían del todo a un texto sagrado. Algunas escenas me resultaban demasiado fantásticas, casi como si hubieran sido tomadas de una novela de ciencia ficción. Vehículos que descendían del cielo envueltos en fuego, voces imponentes que surgían desde las montañas, figuras que caminaban entre los humanos, que comían, que sentían ira, alegría o cansancio. No parecían seres divinos en el sentido tradicional, sino más bien entidades que imitaban la experiencia humana, aunque claramente no eran humanos. Como si hubiera algo más detrás de esas metáforas, una historia que se nos escapaba. Fue justo en medio de esa duda constante que descubrí el trabajo de Mauro Biglino, y lo que encontré cambió completamente mi manera de entender la Biblia. Biglino no es el típico académico que repite sin cuestionar. Su enfoque es provocador, directo y sobre todo incómodo para los sectores más conservadores. Fue traductor oficial del Vaticano, un erudito con pleno dominio del hebreo antiguo, griego y arameo. Un hombre meticuloso, respetado por su conocimiento, pero también aislado por lo que sostiene. Porque para él, y lo afirma con firmeza, la Biblia no habla de un Dios espiritual y único, como nos enseñaron. Lo que describe, si se lee sin filtros ni interpretaciones teológicas, es otra cosa muy distinta. Y si este tipo de temas te intriga tanto como a mí, considera apoyar este contenido dejando un me gusta, suscribiéndote al canal y activando la campanita. Así no te perderás las próximas historias que, tal vez, también cambien tu manera de ver el mundo. Afirma que los textos originales han sido alterados, modificados intencionalmente para construir una narrativa teológica conveniente. Y sostiene que si uno se atreve a leer el contenido tal como fue escrito, sin interpretaciones dogmáticas, la historia revelada es completamente distinta. Nos habla de seres llamados Elohim, de un líder llamado Yahvé que dirige operaciones específicas, de una humanidad que fue intervenida desde sus orígenes, controlada, dirigida y en muchos casos utilizada. Hoy, en este espacio dedicado a lo extraordinario, te voy a mostrar esa otra historia, no la que nos contaron en las iglesias, sino la que parece estar escondida entre líneas. Vamos a retroceder más allá del relato del Edén, a los capítulos previos que casi nunca se mencionan. Dicen que en los libros más antiguos descansan secretos que solo se revelan a quienes leen con ojos nuevos. Y una vez que ves lo que está ahí, ya no puedes hacer como si nada. Lo que vamos a explorar no es una simple teoría. Es el trabajo de un hombre cuya vida cambió por completo al descubrir lo que, según él, se esconde a plena vista. Mauro Biglino, aunque aún poco conocido para el gran público, ha sido protagonista de uno de los capítulos más controversiales en la relación entre la Iglesia Católica y los enigmas de sus propios textos sagrados. Nacido en Italia, es un académico meticuloso, obsesionado con los detalles del hebreo bíblico. Durante buena parte de su carrera trabajó como traductor profesional de manuscritos antiguos, sin ninguna intención de desafiar el sistema. No era un provocador, ni mucho menos un defensor de teorías extremas. Era simplemente un lingüista dedicado a su labor. Todo cambió a finales de los años 90, cuando fue contratado por Edizioni San Paolo, una editorial de enorme prestigio en el ámbito religioso y con vínculos directos con el Vaticano. Su misión era clara: traducir fragmentos del Antiguo Testamento desde el hebreo masorético al italiano moderno, palabra por palabra, sin interpretación, sin adornos.
Al principio, Biglino cumplió su tarea de forma impecable. No añadía opiniones ni especulaciones. Se limitaba a trasladar el contenido literal. Sin embargo, muy pronto empezó a notar algo inquietante. Las traducciones revelaban términos y conceptos que no coincidían con lo que tradicionalmente se había enseñado desde los púlpitos. Las palabras hablaban de tecnología, jerarquías, relaciones de poder. Había descripciones que más bien parecían informes militares que textos espirituales. Y fue entonces cuando cometió lo que algunos consideraron su gran error: decidió hablar. Al principio en círculos académicos, luego en charlas abiertas y más tarde a través de libros donde compartía sus descubrimientos. Nunca dijo tener la verdad absoluta, pero sí planteó una pregunta incómoda. ¿Qué pasa si lo que siempre creímos fue una interpretación forzada? Yo solo traduzco lo que está escrito, decía. Si eso no concuerda con lo que nos enseñaron, entonces tal vez deberíamos revisar lo que nos enseñaron. Sus palabras no fueron ignoradas. Al inicio, en Roma solo reaccionaron con cautela, pero cuando su mensaje comenzó a difundirse en medios independientes, cuando sus libros llegaron a manos de jóvenes, de investigadores y de personas en busca de respuestas distintas, la situación cambió. Sin comunicados oficiales, sin notas de prensa ni revuelo mediático, simplemente cortaron la relación. Lo dejaron en silencio, como si al ignorarlo pudieran hacerlo desaparecer. No hubo confrontación pública ni declaraciones polémicas, solo un silencio frío y calculado. Pero para Mauro Biglino, ese silencio marcó un punto de no retorno. Su trabajo ya no era solo pasar palabras de un idioma a otro, se había convertido en una misión más profunda: trasladar el conocimiento del terreno del dogma hacia la exploración libre, del adoctrinamiento hacia la conciencia crítica. Y cuando alguien empieza a cuestionar lo que siempre se dio por cierto, ese alguien inevitablemente se convierte en una amenaza para el orden establecido. Desde ese momento decidió seguir un camino independiente. Sin el respaldo de las grandes editoriales religiosas, Biglino comenzó a publicar por su cuenta, fuera del radar del Vaticano, pero cada vez más visible para una audiencia hambrienta de respuestas. Sus libros circularon por ferias, canales alternativos y foros de discusión. Su mensaje fue recibido con entusiasmo por muchos que sentían que algo no encajaba en la historia oficial. Al mismo tiempo, sus palabras causaron malestar en los sectores más tradicionales. No fue excomulgado ni perseguido formalmente, porque en estricto sentido nunca cruzó las líneas oficiales de la herejía, pero su nombre empezó a ser evitado en los pasillos del poder. En Roma se hizo costumbre no mencionarlo, como si con solo nombrarlo se le concediera poder, como si al reconocer sus ideas se admitiera la posibilidad de que la historia tuviera otra versión. ¿Y tú, alguna vez te has planteado qué diría realmente la Biblia si la pudiéramos leer sin ningún tipo de filtro? Yo también me hice esa pregunta, igual que quizás tú ahora. ¿Qué clase de persona se atrevería a desafiar interpretaciones sagradas que llevan siglos vigentes? Pero cuando escuché sus argumentos, cuando vi la forma precisa y meticulosa en que analizaba los textos originales, no pude evitar sentir una fisura en mis certezas. Biglino propone una visión radicalmente distinta. Según su lectura, el Antiguo Testamento no fue concebido para hablar de un Dios eterno y omnipresente, sino para relatar la relación entre un grupo específico de personas, el pueblo de Israel, y una entidad concreta, física, un líder poderoso al que llamaban Yahvé. Y ese Yahvé no estaría solo, no sería el único. Estaría acompañado por otros seres similares, conocidos colectivamente como los Elohim. Un dato clave que suele pasarse por alto. En hebreo,
Elohim es una palabra plural. Su significado literal se traduce como los poderosos o incluso aquellos que descendieron del cielo. Sin embargo, la teología institucional decidió interpretarlo como singular, transformando un grupo de seres en una única deidad suprema. ¿Por qué? Porque encajaba mejor con la idea monoteísta que se quería consolidar. Biglino, en cambio, nos invita a leer sin lentes dogmáticos, como si el texto hablara de hechos reales, como si fuera un testimonio histórico literal y no un conjunto de metáforas espirituales. En el libro del Deuteronomio capítulo 32 se presenta una escena reveladora. El Altísimo, llamado Elión, reparte la tierra entre los hijos de los Elohim. A Yahvé le otorga un territorio específico, Israel. Otros lugares son asignados a otras entidades como Chemosh, Milcom, Dagón, Astarte. No son solo nombres mitológicos, según Biglino, sino comandantes o autoridades regionales, lo que podría sugerir una estructura jerárquica y organizada entre estos seres. Una de las escenas más sorprendentes aparece en el Salmo 82, donde se representa a Yahvé de pie, dentro de una asamblea rodeado de otros Elohim. Una reunión celestial, o tal vez un consejo de líderes, como si se tratara de una federación interestelar. Entonces surge la pregunta inevitable: si Yahvé fuera el único, ¿con quién se estaría reuniendo? ¿Por qué habría otros a su alrededor? La respuesta de Biglino es directa y desafiante. Yahvé no es el creador de todo lo que existe, es solo uno más entre muchos, un Elohim local, con autoridad sobre un territorio específico, pero no omnipotente ni omnisciente. Esta perspectiva transforma por completo el relato del Génesis. Según Biglino, la traducción literal del comienzo de ese libro no dice «En el principio creó Dios», sino «En el principio de esta historia, los Elohim». Cambia todo. Ya no se trata de una creación absoluta desde la nada, sino del inicio de una intervención. En esta versión, los Elohim no crean a la humanidad, sino que interactúan con ella, la modifican, la moldean. Muy similar a lo que cuentan otras tradiciones antiguas sobre los dioses sumerios, los Anunnaki, o los seres divinos mencionados en culturas como la hindú, la nórdica o la andina, los devas, los esir, los viracocha. Incluso el Edén toma un nuevo significado. No sería un paraíso místico, sino una instalación cerrada, tal vez un entorno controlado, un laboratorio donde se realizaron experimentos genéticos. Adán no fue creado desde cero, sino tomado, transformado. Era un trabajador, un cuidador obediente. Luego, Eva habría sido generada a partir de una parte de su cuerpo, lo que para algunos podría sugerir técnicas de clonación o manipulación de ADN. La famosa señal de la alianza entre Yahvé y su pueblo, la circuncisión, deja de ser un acto simbólico y se convierte en una marca física. ¿Por qué marcar el cuerpo si el vínculo fuera únicamente espiritual? El kabod de Yahvé, que comúnmente se traduce como la gloria de Dios, adquiere un significado completamente diferente cuando se analiza desde una perspectiva literal. En lugar de ser un resplandor divino etéreo, Biglino propone que podría tratarse de un objeto físico, algo tangible, una tecnología avanzada, quizás una nave o dispositivo con una energía tan intensa que su sola presencia podría provocar temor o destrucción. En el libro del Éxodo hay una escena particularmente reveladora. Moisés le pide a Yahvé poder ver su kabod. La respuesta no es simbólica, se le advierte que hacerlo podría costarle la vida. Más tarde, cuando baja del monte, su rostro aparece dañado, quemado. ¿Qué clase de luz podría causar tal efecto?
Para Biglino, no se trata de misticismo, sino de una exposición a radiación, a energía emitida por un artefacto potente, quizás un vehículo de los Elohim. Esta lectura abre la puerta a otra interpretación del encuentro. No se trataba de una visión espiritual, sino de una interacción con algo físico y potencialmente peligroso. Otro pasaje que cambia radicalmente bajo esta óptica es el de Sodoma y Gomorra. Yahvé, antes de tomar una decisión sobre el destino de estas ciudades, decide descender para investigar personalmente cuántas personas justas quedan. Si fuera un ser omnisciente, ¿por qué tendría que verificarlo in situ? Según Biglino, la respuesta es simple y chocante. Yahvé no es omnisciente. Necesita observar, desplazarse, recolectar información con sus propios sentidos. Y cuando llega la destrucción, lo hace con fuego que cae del cielo, con nubes de humo, con lo que hoy podríamos entender como explosiones. ¿Fue un juicio divino o un ataque tecnológico? Ideas así, evidentemente, no caen bien en todos los círculos. Las críticas llegaron desde distintos frentes. Algunos teólogos lo calificaron de temerario, afirmando que tergiversa textos milenarios. Científicos lo acusaron de no seguir un método riguroso. Historiadores afirmaron que no hay evidencia concreta de visitas de seres de otros mundos. Incluso lo compararon con grupos como los raelianos, cuyos postulados también giran en torno a supuestos contactos extraterrestres. Pero ahí están los textos, antiguos, documentados, disponibles para quien quiera leerlos sin prejuicios. Y entonces surgen más preguntas. ¿Por qué tantas civilizaciones antiguas, que no tenían contacto entre sí, hablaron de entidades que descendieron de las estrellas? ¿Por qué todas narraron historias sobre dioses que enseñaban, que intervenían en la evolución humana, que partían prometiendo regresar? ¿Y si la Biblia, en lugar de ser la excepción, fuera simplemente otro de esos relatos antiguos? ¿Y si Yahvé no fuera un dios en el sentido tradicional, sino un visitante, un ser de otro lugar que tomó a un grupo específico de humanos y lo guió bajo sus propias reglas hacia una misión determinada? Biglino no impone una verdad. No dice que esto sea irrefutable. Lo que propone es aún más inquietante. Leer los textos como si todo lo que está allí escrito fuera cierto, sin filtros, sin metáforas, sin reinterpretaciones. Leamos la Biblia con ojos limpios, dice, como si cada línea describiera un hecho histórico real, y lo que surge de esa lectura es una narrativa diferente, una historia de contacto, de intervención, de manipulación, pero también de alianzas, de conflictos, de tecnología avanzada y decisiones humanas. Porque los Elohim no son figuras perfectas ni inalcanzables. Al contrario, muestran emociones, se equivocan, sienten celos, se cansan, aman, luchan y mueren. ¿Estamos hablando de deidades o de seres con características humanas? Y si no fueran solo dioses, sino parte de nuestro pasado. ¿Y si estuvieran relacionados con nuestro origen? Después de adentrarme en esta interpretación, nunca más pude mirar la Biblia del mismo modo. Dejó de ser un libro exclusivamente espiritual para convertirse en una crónica antigua, un registro posiblemente modificado de algo que tal vez ocurrió. Un relato escrito por nuestros antepasados usando las herramientas que tenían. Símbolos, metáforas, miedos, mitologías. ¿Y si lo que está allí es la huella de algo real? ¿Y si lo que llamamos religión es, en parte, memoria distorsionada de un contacto que no comprendimos del todo? Tal vez la historia de la humanidad no es como nos la enseñaron. Tal vez fuimos intervenidos. O quizás simplemente queremos creerlo, porque eso nos ayuda a sentir que no estamos solos, que formamos parte de algo más grande que aún no entendemos. Al final, lo que propone Mauro Biglino no es una respuesta definitiva, sino una provocación.
Un llamado a la duda, a la investigación, al pensamiento independiente. Nos invita a abandonar la lectura pasiva y mirar el texto con otra perspectiva. A preguntarnos, ¿y si lo que creíamos saber no es toda la verdad? ¿Tú estás dispuesto a abrir esa puerta? ¿Te atreves a volver a leer la Biblia con una mirada diferente? Si este viaje te hizo pensar, considera apoyar este canal suscribiéndote y dejando un me gusta. Es una forma sencilla de seguir explorando juntos estas preguntas que tal vez no tienen respuesta, pero que definitivamente valen la pena hacerse.